Damos gracias al Señor y bendecimos a nuestro buen Dios. Qué hermoso saber que hemos sido redimidos, y que esa redención que hemos recibido de parte de Dios nos permite ser parte de una nueva comunidad, nos permite ser parte de una familia, nos permite ser parte de un cuerpo, como hemos estado leyendo en los versículos que hemos estado compartiendo durante esta sesión de culto. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 2 versículo 20, y leo para ustedes. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué palabras más impactantes las de Pablo, porque Pablo reconoce que él ha sido crucificado juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo él ha sido crucificado, él murió a su vieja condición, murió a su viejo hombre. El hombre viejo fue crucificado con sus pecados y él ahora tiene una vida nueva. Él tiene una vida plena que Dios le ha otorgado. Pero él llega y reconoce que Cristo ahora vive en él, que Cristo ahora habita en él, que ahora Cristo ha hecho morada en él. Y lo que él vive en el día a día, lo que él vive en medio de las circunstancias del día a día, llega y dice la palabra del Señor que él lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y quiero recalcar esta expresión: el cual me amó, Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó. Cuando la Biblia dice que el Señor se entregó por mí, dice Pablo, cuando nosotros decimos que Él se entregó por nosotros, estamos diciendo que Él fue al Calvario y entregó su vida para otorgarnos a nosotros esperanza y otorgarnos vida espiritual. Él se entregó por mí. Pero cuando usted y yo nos acercamos a ese versículo de la Biblia y leemos Dios se entregó por mí, está hablando en singular. Está hablando de que Él tomó y llevó a cabo una acción por mí. Él murió en la cruz por mí. Y cualquiera que lee ese texto de la Escritura probablemente llega y dice: bueno, pareciese que en ese pasaje, cuando Pablo habla a los hermanos de Galacia, ¿será que Pablo está, el énfasis allí está y que debemos de tener presente y recordar de que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por individuos, por personas, y que cada vez que hablamos de la redención, que cada vez que hablamos que hemos sido redimidos, que cada vez que hablamos de que Él murió por nosotros, debemos de pensar de una manera individual? Muchas personas se acercan a este texto y probablemente llegan y dicen: no, este texto lo que hace es perpetuar el individualismo, porque dice que Él murió por mí. Pablo no llega y dice: Cristo murió por nosotros, murió por mí. Pero interesantemente, el resto de la Biblia, y encontramos cantidad de lugares donde Pablo no solamente dice que Cristo murió por mí, hablando de sí mismo, sino que también él habla en plural diciendo: Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por todos nosotros. Y aquellas comunidades a las cuales Pablo le expresaba esa verdad, pone de manifiesto que lo que hizo Cristo en el Calvario no fue un acto que Él hizo por este o por aquel de forma individual. No, Él lo hizo por todos. Él redimió a todos aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios, hemos experimentado su gracia. Pero algunos podrían llegar y pensar que estos pasajes de la Biblia
tienen un énfasis muy individualista. Pero me llama la atención porque Tito capítulo 2 versículo 14, mire lo que dice. Tito, la carta de Pablo a Tito capítulo 2 versículo 14, dice la palabra del Señor: quien se dio a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. ¿Por quién dice ahí que se dio? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gálatas dice, murió por mí. Pero aquí llega y dice, se dio a sí mismo por nosotros. Está hablando de una comunidad, de un grupo de personas. Interesante eso, porque al final de cuentas, cuando leemos este pasaje de la Biblia, tenemos que entender que Cristo no solo murió por individuos, esa es una verdad. Cristo murió y Cristo se dio a sí mismo por todos, no solo por individuos, sino por todos nosotros. La redención es algo que tiene un impacto, y por eso nosotros la redención la tenemos que ver desde la perspectiva de que todos nosotros los que hemos experimentado la redención de Dios, la hemos experimentado de forma individual, pero también la hemos experimentado como comunidad. Hemos experimentado, por eso usted y yo podemos decir, Cristo me redimió a mí, individuo, pero también usted puede decir, Cristo nos redimió a todos nosotros, a toda esta comunidad, porque todos nosotros hemos experimentado su gracia salvadora. Esos dos énfasis están en la Biblia. Esos dos énfasis están en la palabra de Dios. Él nos ha redimido. ¿Y por qué esos dos énfasis están en la palabra de Dios? Y por eso les digo, pongamos el énfasis en Gálatas 2:20, se entregó a sí mismo por mí. Y en Tito, se dio a sí mismo por nosotros. Se dio por mí, se dio por nosotros. ¿Por qué Pablo pone un énfasis en que se dio por nosotros? Porque aquel que murió por todos nosotros, por los que hemos sido redimidos y hemos experimentado la gracia divina, todos nosotros nos podemos llamar ese pueblo que ha sido redimido y transformado por el poder maravilloso del Señor. Hemos experimentado la gracia transformadora de Dios. Él me salvó, pero Él me salvó a mí como individuo para ser parte de una comunidad. Él me salvó no para que yo viva una vida aislada de los demás, sino Él me salvó para integrarme dentro de una comunidad de redimidos. Mire, cuando yo veo esto es un concepto que debemos de tener claro, porque hoy en día hay un problema que se plantea en medio de la vida de algunas personas que han escuchado el Evangelio, que tienen noción del Evangelio, que han estado expuestos al Evangelio o que han estado en algún momento en medio de una iglesia cristiana. Hoy en día muchas de esas personas llegan y dicen que ellos pueden vivir una relación con Dios desligados de los vínculos de una comunidad de creyentes. Yo no necesito estar en una comunidad de creyentes. Yo no necesito ser parte de una comunidad de redimidos. Yo puedo vivir mi relación con Dios estando en mi casa. Hoy en día eso es algo que predomina en muchos círculos y en muchas personas, principalmente en personas que en algún momento han estado involucradas en medio de los entornos de la iglesia, que por una o por otra razón dejaron de ir. Dejaron de asistir, dejaron de congregarse, dejaron de participar de la comunión y del compañerismo de una familia espiritual. Por lo general, esas personas hoy en día, el argumento común que usted escucha de parte de ellos: yo puedo vivir mi vida espiritual sin la necesidad de una comunidad.
Yo puedo orar a Dios sin la necesidad de hacerlo con una comunidad de personas que piensen igual que yo o que crean la palabra de Dios. Yo no requiero eso, yo no necesito eso. Y eso está proliferando en medio de nuestros entornos evangélicos y en medio de nuestro ambiente y sociedad. Estamos viendo cantidad de personas con ese tipo de argumentación. Mire, ese tipo de argumento es un argumento muy pobre, porque ese argumento tiene dos problemas. Tiene dos problemas. El primer problema que tiene es que los que plantean esa argumentación tienen una pobre comprensión del concepto de redención. Tienen un pobre entendimiento del concepto de redención. Porque cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Cristo para salvación, la Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo y pasamos a integrar algo que se llama el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia llega y dice en Efesios capítulo 1 versículo 13, y leo para ustedes, si lo pueden buscar en la palabra ahí en sus Biblias, ya sea en su Biblia digital o en su Biblia impresa. Dice Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creímos, cuando decidimos y determinamos poner nuestra confianza en Cristo porque no podíamos justificarnos delante de Dios y reconocimos que era solamente a través de Él, la Biblia dice que en ese momento fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Dios puso un sello sobre nosotros, sobre usted y sobre mí. Y ese sello está en nuestras vidas, dice Efesios 1:13. Pero dice la Escritura, también en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo físico, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu, dice el verso 13 de Primera de Corintios capítulo 12. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice la Escritura que cuando usted y yo nos integramos dentro del cuerpo de Cristo, fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Y qué es ser bautizados en un cuerpo? La Biblia dice, hemos sido incorporados a una familia, hemos sido incorporados a un cuerpo. No importa si son judíos, si son griegos, si son esclavos, si son libres, a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Y pasamos a integrar una familia espiritual. Por eso cuando alguno plantea y llega y dice que no, que yo puedo vivir y experimentar y estar en una relación con Dios sin la necesidad de un cuerpo, sin la necesidad de una familia espiritual, no ha comprendido estos versículos. Porque desde el momento en que somos sellados con el Espíritu, dice Efesios 1:13, ese Espíritu de la promesa, usted y yo hemos sido bautizados. Un solo Espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo, hemos sido incorporados en una familia. O sea que usted inmediatamente pasa a ser parte de la familia de Dios, aunque usted no quiera hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que aquella persona probablemente llega y dice, no, yo no quiero reunirme en ningún lugar.
No quiero ser parte de esa comunidad, no quiero integrarme a ese grupo de personas que se llaman redimidos. Yo soy redimido, pero yo quiero quedarme en mi casa. Yo quiero leer mi Biblia solo, yo quiero estar aislado de todos los demás. Eso no es lo que nos plantea la palabra de Dios, porque cuando somos bautizados en un cuerpo, ese cuerpo funciona según lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12. Cada miembro de ese cuerpo tiene una función y es parte integral. Si usted ha leído Primera de Corintios capítulo 12, usted se va a dar cuenta que cada uno de los miembros de ese cuerpo tienen una función, tienen un propósito, tienen una razón de ser. Por eso cuando alguien llega y te dice o me dice que no quiere ser parte del cuerpo, no quiere venir y congregarse en medio de una comunidad de redimidos, no está entendiendo el concepto de redención. Es que cuando hemos sido, si usted realmente ha sido sellado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios a usted siempre lo va a mover, lo va a impulsar, lo va a motivar a que se integre a una familia espiritual. Porque es en medio de esa familia espiritual que crecemos, en medio de esa familia espiritual que caminamos juntos, que nos alentamos, que nos animamos en cuanto a los temas de la fe. Que esa persona no quiera hacerlo es otra cosa, pero el Espíritu siempre nos va a motivar a eso, porque hay una necesidad de ser parte de ese cuerpo y de esa familia, porque es en medio de ese entorno que Dios nos da crecimiento y Dios nos permite desarrollarnos. Claro, hay algunas personas que no lo hacen, pero ¿cuántas personas deciden hacer muchas cosas? Personas que han escuchado el Evangelio, personas que han estado expuestos al mensaje del Evangelio, personas que han sido redimidos, pero que muchas veces deciden tomar el camino y la ruta, una ruta que no necesariamente Dios les ha dicho que es la ruta correcta. ¿Cuántas personas rechazan al Espíritu? ¿Cuántas personas no apagan el Espíritu? ¿Cuántas personas deciden manejarse más por sus propios criterios que por lo que Dios quiere, a pesar de que han escuchado el mensaje del Evangelio? Entonces, he aquí el tremendo desafío de que nosotros entendamos que si hemos sido redimidos, somos parte de una familia. Esa familia es importante. Somos parte de un cuerpo y yo soy parte importante de ese cuerpo porque yo tengo algo que aportar dentro de la dinámica de ese cuerpo. Dios ha puesto en mí capacidades, destrezas y habilidades para que yo pueda usarlas para edificarnos unos a otros en medio de ese cuerpo. ¡Qué hermoso eso! Pero ¿qué de aquel que está solo? ¿Qué de aquel que quiere vivir una vida espiritual aislado de la iglesia y de todo lo demás? Mire, el argumento de muchas personas que hacen estos planteamientos es, no, es que yo no quiero estar en medio de esos lugares porque ahí hay muchos hipócritas. He escuchado yo algunas personas. Bueno, venga, yo siempre les digo, vengan, uno más. Uno más, no hay ningún problema, porque si nosotros lo somos, todos lo somos. Al final de cuentas, ¿cuánta gente no tiene esa argumentación? No, es que no me uno a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Bueno, cuando usted escucha a una persona hablar de esa manera, pareciese que esa persona no se considera hipócrita. Bueno, habría que ver si realmente no lo es. Si realmente no lo es, porque en realidad cuando nos examinamos y somos justos al examinarnos a nosotros mismos, ¿cuántas cosas no hay en nosotros que tienen que ser cambiadas? Ciertamente en la iglesia estamos una cantidad innumerable de redimidos que estamos aquí procurando día a día ser transformados por el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros no reconocemos y sabemos que estamos aquí redimidos en Cristo Jesús, que estamos requiriendo día a día la gracia de Dios para ser cambiados? Lo necesitamos. Pues al final de cuentas probablemente sí,
La iglesia está conformada por gente que ha sido redimida, pero también gente imperfecta que está siendo transformada día con día por el Espíritu de Dios. Amados hermanos, hoy en día hay muchas personas que plantean ese tipo de argumentos, pero ese argumento también tiene un segundo problema. El segundo problema que tiene ese argumento es que esas personas tienen un pobre entendimiento de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Mire, los creyentes que hemos sido incorporados, injertados en algo que llamamos el cuerpo de Cristo, que no es un edificio, que no es una estructura física, sino que es una comunidad de hombres y de mujeres, la Biblia hace y da una fuerte preeminencia que es en medio de ese entorno donde nos reunimos aquellos que hemos nacido de nuevo. Es en ese entorno donde nosotros como cuerpo de Cristo nos edificamos unos a los otros. Como miembros los unos de los otros nos apoyamos y nos edificamos para que nuestras vidas espirituales puedan desarrollar, porque la función de la iglesia no es llegar y decirle al mundo nosotros somos mejores que ustedes. No, es llegar y decirles hemos sido redimidos por la gracia de Dios, y esa misma gracia que nos ha sido dada es la misma gracia que Dios te quiere otorgar a ti. Esa misma gracia que Dios nos ha entregado es la misma gracia que Dios te quiere traer a tu vida. Y es por eso que 1 Corintios capítulo 12, versículo 26 y 27 es un versículo que me fascina. De manera que si un cuerpo padece, ¿qué sucede en medio del cuerpo y en medio de la familia? Un miembro padece, todos los miembros se duelen. ¿Cuál es la idea de todo eso? Un miembro que padece y que los miembros se duelen. Y sigue diciendo con él, y si un miembro recibe honra o reconocimiento, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué es lo que sucede en medio de la dinámica de la iglesia? ¿Y por qué existe la iglesia? Porque en medio de la iglesia somos perfeccionados. En medio de la dinámica de la iglesia, Dios desarrolla una actividad de perfeccionamiento sobre nuestras vidas. Y ciertamente, en ese caminar diario vamos a encontrar escenarios de dolor, pero esos escenarios de dolor se convierten en dolor para todos, y por eso nos unimos en medio y acuerpamos esas situaciones, porque todo eso nos duele, todo eso nos hace unirnos en oración, todo eso nos motiva a animarnos mutuamente en medio de los tiempos difíciles. En los tiempos de gozo nos alegramos todos. ¿Por qué? Porque como comunidad de fe y comunidad de redimidos, nos alegramos y nos gozamos en lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Cuando vemos el operar y el actuar maravilloso de Dios en la vida de alguien. Amado hermano, esa es la dinámica del cuerpo de Cristo. Por eso cuando alguien llega y dice que no está allí, o trata de levantar algunos tipos de argumentos para decir que por eso no va a la iglesia o por eso no participa de la vida de la iglesia, no está entendiendo que la iglesia es un lugar donde Dios nos tiene para que podamos pulir y podamos crecer mutuamente. Es un lugar de entrenamiento, es un lugar donde nos equipamos los unos a los otros, donde nos alentamos los unos a los otros, donde nos fortalecemos y nos damos ánimo los unos a los otros. Porque al final de cuentas, todos los que hemos llegado a este lugar, los que hemos experimentado la redención de Dios, estamos aquí no porque somos buenos, sino porque hemos experimentado la gracia divina. Y su gracia se ha extendido sobre nosotros. Y por esa razón podemos llegar a este lugar y apoyarnos y animarnos mutuamente para poder crecer en ese proceso de desarrollo espiritual. En esencia, he sido redimido como individuo, individualmente, para ser parte de una comunidad que la Biblia llama cuerpo, llama familia o llama comunidad de personas que han sido transformadas por la gracia de Dios. ¡Qué hermoso eso! ¡Qué hermoso eso!
poder llegarle a decir a esas personas que muchas veces argumentan o plantean este tipo de acercamiento, decirle: la iglesia es un lugar especial donde el Señor nos perfecciona. Porque ciertamente en la iglesia nos toca compartir entre nosotros. Y cuántas veces en medio de esa dinámica, a pesar de que nos une una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu, que son cosas comunes que nos unen, un entendimiento de quién es Dios, ciertamente muchas veces es en medio del caminar juntos donde encontramos algunas situaciones que nos generan tal vez tensión entre nosotros, que muchas veces en medio de ese caminar juntos, muchas veces encontramos situaciones que nos generan choque. Y es allí donde el apóstol Pablo, cuando leíamos en Efesios capítulo 4, llega y dice que en medio de esa comunidad debemos de aprender a soportarnos los unos a los otros. Anima a los creyentes a guardar la unidad espiritual, pero cuando hay algunos momentos de que esa unidad espiritual se puede ver afectada por diferencias, por choques, por alguna tensión, por alguna situación entre nosotros, podemos aprender a soportarnos y amarnos los unos a los otros, porque el mejor escenario para pulir y crecer en nuestro carácter es el escenario del compañerismo y del caminar juntos. Entonces, este es un lugar de entrenamiento. Este es un lugar de entrenamiento, es un lugar de entrenamiento porque al final de cuentas puede ser que usted, con la forma muy particular que Dios ha puesto en su vida, tal vez vea una persona que tiene un temperamento diferente al suyo, que tiene forma de manejar o de resolver algunas cosas diferentes a las suyas y con las cuales usted tal vez no se siente muy cómodo, o que la manera en que responde o reacciona ante ciertas cosas es diferente a como usted lo hace, y se genera una situación que crea alguna fricción. En medio de todo eso es donde aprendemos a poder generar una convivencia donde lo que prevalece es aquellos principios espirituales que nos unen, y donde aprendemos a generar una interacción que nos ayude a pulirnos los unos a los otros. ¿Cuántos no tenemos que pulir la paciencia? Una vez alguien llegaba y hablando de este tema decía: bueno, yo tengo que reconocer, decía esa persona, que muchas veces hablamos cuánta paciencia le tengo que tener a este hermano, cuánta paciencia le tengo que tener a esta hermana, pero esta persona me decía: bueno, pero yo tengo que reconocer que tal vez hay mucha gente en la iglesia que me tiene que tener una tremenda paciencia a mí también. Bueno, ya empezamos a darnos cuenta que así como nos toca muchas veces pacientemente soportar algunas cosas de algunos hermanos, puede ser que algunos también nos están soportando a nosotros también. En medio de nuestras formas de ser, de nuestra manera de responder, de nuestra manera de manejar las tensiones, ¿cuántas veces no hemos encontrado hermanitos difíciles en el camino? ¿Verdad que sí? ¿Y los hay? En el cuerpo de Cristo hay hermanitos que son complicados, o sea, tienen su forma muy particular, tienen su sello distintivo, ¿verdad que sí? Hay algunos que tienen características muy propias, pero Cristo quiere que aprendamos a amarnos los unos a los otros con esos patrones de conducta muy particulares en la vida de las personas. Cristo muchas veces inclusive nos enseña a que en medio de aquellas cosas que el hermano o la hermana tiene que ajustar, o que el Espíritu está tratando de que ajuste o mejore en su vida, yo puedo convertirme también en un instrumento para ayudarle en ese proceso. Y no solamente con otros, sino conmigo mismo. Amados hermanos, la iglesia es un maravilloso laboratorio donde Dios quiere que seamos transformados y donde aprendamos a poder tener convivencias. Mire, yo a lo largo de los años, yo he tenido algunos choques con hermanos en la congregación. Y en medio de todo eso,
cuando he llegado a casa y en medio de reflexionar un poco y de decir, bueno, pero esta situación qué complejo, y de tratar de pesar las circunstancias y de valorarle lo que se está suscitando y la situación que se ha dado, llego y digo, ¿qué es lo que Cristo quiere de mí en medio de todo esto? ¿Cómo el Señor reaccionaría en medio de una situación así si a Él le tocara lidiar con esto en medio de la iglesia? Y probablemente mi meditación es llegar y decir, bueno, probablemente lo que Dios está queriendo es que más que yo señale al hermano y cuestione al hermano por la manera en que él es y la manera en que él reacciona y la manera en que él se conduce, lo que Dios está queriendo es que yo pueda tener la capacidad de acercarme a la persona y poder en una actitud de conciliación tratar de enfrentar y lidiar con las circunstancias. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una familia y de un laboratorio donde Dios nos está puliendo y está trabajando con nosotros. Eso es la iglesia. ¿Por qué hay muchas personas que no quieren estar en la iglesia? Porque no quieren lidiar con ese tipo de cosas. No quieren lidiar con ese hermano difícil. O puede ser que al final de cuentas no quiere que lidien con él. Y con sus propias complejidades también. Y al final de cuentas, no, yo soy como soy y quiero hacer las cosas a mi manera y quiero moverme y caminar a mi forma. Dios nos tiene en medio de un laboratorio, Dios nos tiene en medio de un lugar donde nos está queriendo pulir día a día. Mire, quiero hablarle de 4 cosas en esta segunda parte de la predicación. Mire, es en medio de esta realidad de que hemos sido integrados en una familia espiritual, en medio de esta realidad de que formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, una comunidad de redimidos, que debemos de considerar algunas cosas importantes en esta integración. Hemos sido redimidos como individuos para formar parte de una comunidad espiritual. Eso es lo que la Biblia me plasma. Pero mire, quiero plantearle 4 cosas muy concretas que yo quiero que usted se lleve este día. Mire, somos una comunidad de redimidos y de creyentes culturalmente diversa. Culturalmente diversa. Pero que la Biblia llega y dice que es un solo cuerpo. La Biblia llega y dice que todos aquellos que formamos la iglesia somos una comunidad. Y miren, los creyentes del siglo I tuvieron una fuerte situación interna, la iglesia del primer siglo, porque los primeros que se convirtieron al Señor, al cristianismo, eran creyentes de contexto judío. Pero con el paso del tiempo empezaron a llegar al conocimiento del Señor y a tener una experiencia con Cristo muchos gentiles, o sea, no judíos. Y ellos empezaron a integrarse a la dinámica de la iglesia. Pero cuando se empezaron a integrar a la dinámica de la iglesia, empezaron a suscitarse tensiones. Y por eso vemos la situación que se tuvo que tratar en la iglesia de aquella época y que se describe en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Una situación que se vivió internamente por circunstancias sobre cómo se manejaban ciertas cosas. Porque un cristiano de origen judío tenía una mentalidad judaica, pero un cristiano de contexto gentil traía una mentalidad del mundo. Había sido redimido, pero él miraba las cosas no como las miraba un judío. Y el judío llegaba y decía, no, pero ahora en Cristo necesitamos ver las cosas desde esta perspectiva. Y empezaba a plantear ciertos argumentos propios de un judío. Y el gentil llegaba y decía, no, pero es que no, eso no puede ser así. Se empezó a generar toda una situación entre los creyentes por acercamientos distintos a cómo se trataban ciertos temas. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso? En el capítulo 2, versículo 15 y versículo 16, aquella comunidad culturalmente tan diversa del siglo I, les dice en Efesios 2, 15 y 16, aboliendo en su carne, mire lo que Cristo hizo,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando Pablo viene hablando de ambos en un solo cuerpo, está hablando de judíos y de gentiles. Llega y dice que él aboliendo lo que él hizo en la cruz, abolió las enemistades. Dice, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, una nueva comunidad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso es que a través de la cruz de Cristo hemos sido redimidos con Dios en un solo cuerpo. Hemos sido redimidos en un solo cuerpo. Ahora ya no vamos a hablar de cristianos judíos o de cristianos gentiles. Ahora vamos a hablar de cristianos. No importa si usted viene de un trasfondo judío o usted viene de un trasfondo gentil. Ahora somos un solo cuerpo, una sola familia. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos, tenemos que aprender a relacionarnos, somos una familia espiritual. No importa si tú vienes de una tradición judía o tú vienes de una tradición gentil pagana. Ahora estamos en Cristo. Hay algo que nos unifica. La comunidad de redimidos es una comunidad que aprende a relacionarse a pesar de nuestros distintos trasfondos culturales, que aprende a valorar lo que nos une en Cristo. Miren, la mayoría de nuestras comunidades evangélicas, por lo menos en las ciudades, somos comunidades tremendamente heterogéneas. ¿A qué me refiero que somos comunidades tremendamente heterogéneas? Somos personas que procedemos de distintos trasfondos culturales. Aquí hay personas de distintos trasfondos étnicos, ¿verdad que sí? Aquí hay afrodescendientes. Celebramos el mes de la afrodescendencia, ¿verdad? Este mes de mayo. Aquí hay muchos con rasgos afrodescendientes. Habrá otros que tienen otro tipo de rasgos caucásicos, propios de indoeuropeos y que vendrán de otros contextos. Somos culturalmente distintos, de países distintos, de culturas y de entornos donde hemos sido formados de manera distinta, pero que ahora estamos en Cristo Jesús. Y necesitamos aprender a vivir en comunidad, valorando la riqueza cultural de cada uno, valorando la hermosa riqueza cultural afrodescendiente, porque no todo lo que hay porque muchas veces los cristianos evangélicos son muy dados a decir que todo lo que tiene que ver con la cultura es malo o pecado. Miren, no todo lo que hay en la cultura es malo. Hay muchos rasgos culturales de las distintas culturas que tienen tremendo valor y que como cristianos tenemos que reconocer ese valor. Tenemos que reconocer el valor de mucho de lo que hay en los distintos entornos culturales. Y qué hermoso es valorar eso y que como cristianos y que hemos sido redimidos podamos caminar juntos en medio de nuestras diferencias y rasgos culturales. Por eso cuando tenemos gente que vienen de distintos contextos, panameños, colombianos, venezolanos y gente de todos los contextos, podemos disfrutar y podemos caminar en unidad a pesar de nuestras diferencias. Y no es que mis rasgos propios de mi trasfondo son mejores que los tuyos. No, los tuyos son valiosos y los míos también lo son. Y poder valorar a las personas con esa riqueza cultural que los valora. Mire, a mí me fascina la riqueza cultural de los distintos entornos. Una vez alguien me decía que yo soy muy abierto a este tipo de cosas. Y yo bromeando le decía, bueno, a mí me fascina la riqueza cultural gastronómica de todas las culturas. Por eso cuando a mí me invitan a comer, yo como de todo.
Y cuando me invitan los afrodescendientes, yo disfruto. Bueno, hace mucho tiempo recuerdo cómo disfrutaba pasar allí por el sector de la Boca Town cuando existía, a comprar nuestro famoso sao. Ricardo conocía por allí, ¿verdad? Ricardo pasó muchas veces a comprar. Yo también compré sao allí. Y qué increíble la riqueza cultural de estas personas. Poder valorarnos, si estamos en Cristo, de nuestra gastronomía, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, no menospreciarnos, sino valorar la riqueza que cada uno podemos. Por eso, Panamá es un crisol de razas. Por eso, en medio del entorno en que nosotros crecemos, e incluso los que somos parte de la iglesia de Cristo, nosotros vemos esa evidencia en la feligresía de nuestras congregaciones. Vemos la riqueza cultural de todos ellos. Tenemos que aprender a valorarla. Tenemos que aprender de que hay una verdad espiritual que nos une, hay diferencias culturales y de trasfondo que están presentes en nosotros, pero que tenemos que aprender a reconocer y a valorar, y no a minimizar, y no a despreciar, porque al final de cuentas toda cultura tiene su propia riqueza cultural y tenemos que aprender a valorarla. Segundo elemento que quiero mencionarles y que quiero que atesoren. Mire, somos una comunidad de gente que ha sido redimida, que aprende a enfrentar y a superar nuestras diferencias y barreras, porque ciertamente hay diferencias entre nosotros. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, el mismo Pablo, hablando a los hermanos de Éfeso, les dice en el capítulo 3, versículos 5 y 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo por medio del Evangelio. Pablo le reafirma a los cristianos de contexto judío: hay un misterio que nos ha sido revelado y que ustedes deben de entender. Ahora, los gentiles que han venido a Cristo, ellos también son coherederos y miembros del mismo cuerpo, igual que ustedes. Igual que ustedes. Ellos son copartícipes de las promesas de Dios, igual que ustedes, judíos, cristianos de trasfondo judío. Ellos son valiosos y ustedes lo son. Ellos son coherederos, ustedes también lo son. Mire, en el primer siglo había una tremendas diferencias sociales, étnicas y culturales. Y ya lo mencioné. Pero el énfasis de Pablo siempre fue en medio de esas diferencias. Él no atacó las diferencias. Pablo en ninguna de sus cartas estaba a favor de los cristianos de contexto judío o a favor de los cristianos de contexto gentil. Él le reafirmó a los hermanos, como dice Gálatas, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Y aquí las barreras en medio de nosotros se vienen abajo. Puede ser que tenemos diferencias de algún tipo. Hay algunas cosas que manejamos diferentes, pero somos una comunidad que ha sido transformada por el poder de Dios. Cristo es la cabeza de esa familia, de ese cuerpo. Y hay una unidad y coherencia entre nosotros. Tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios. Pero tenemos que aprender a convivir en medio de aquellas cosas que inevitablemente van a hacer diferencias entre nosotros. Los cristianos del primer siglo tuvieron tensiones por esto. El Señor se reveló a muchos de los apóstoles diciéndole: vaya a la casa de tales gentiles. Y ellos decían: ¿cómo yo voy a meterme en esa casa?
porque ellos tenían la interpretación que poner sus pies en la casa de un gentil era algo abominable. Y para ellos, en algún momento era motivo de tensión pensar que un gentil había llegado a Cristo. Se dio en la iglesia del primer siglo cierta actitud de separación entre los cristianos por causa de estos temas. Amados hermanos, nosotros como iglesia, nosotros tenemos que aprender a saber manejar nuestras diferencias. Nosotros como comunidad de creyentes tenemos que aprender a manejar aquellas cosas en las cuales no coincidimos. Aquellas cosas donde tal vez no estamos de acuerdo o no necesariamente tenemos un acercamiento parecido, pero en medio de todo eso sí hay algo que nos une. Y es la vida espiritual que tenemos en Cristo. Esa vida espiritual que tenemos en Cristo nos permite amarnos, respetarnos y considerarnos los unos a los otros. ¡Qué hermoso eso! Aprender a vivir en medio de esa convivencia a pesar de nuestras diferencias. Mire, tercero, somos una comunidad de redimidos que entiende que en el futuro escatológico, en el futuro lejano, un día vamos a estar delante del Señor adorando a Dios sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de distinción cultural. Y me fascina cuando leo Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Porque Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 lo que nos plasma es una visión de lo porvenir, una visión maravillosa de que un día, dice Juan, que Dios le muestra. Y dice, después de esto miré, verso 9 y verso 10. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una multitud de gente delante del trono de Dios adorándole. ¿Y de dónde procedían esas personas? De todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y con distintas lenguas. Un día cuando estemos en el futuro escatológico, estemos delante de la presencia del Señor, ahí no va a estar el Señor diciendo: no entren aquí, disfruten de la bendición, solo los que hablan inglés, ¿no? Ahí vamos a estar gente que hablamos en todas las lenguas, en todos los dialectos, adorando al Señor, gente de todas las etnias y de todos los pueblos, y cada uno de nosotros adorando de maneras diferentes. Así que no se extrañe si habrá personas que estarán adorando al Señor y usted ve a un masái convertido a Cristo saltando sobre sus pies. ¿Usted ha visto a los masái, los guerreros masái, saltando, pegando saltos elevados? Eso es parte de su forma normal. Cuando usted va a las iglesias masái en Kenia, usted va a encontrar a eso. Y son gente altísima. Y usted los ve saltando en medio. Bueno, yo no he estado por allá, pero he visto videos. Y uno dice: Dios mío, qué maneras. Pero es su forma de expresar su gozo, de alabar a Dios. Mira, y probablemente ese día delante del Señor, usted tampoco va a llegar ahí delante de Dios y vamos a encontrar una sección. Aquí van a estar solo los que adoran al Señor con himnos. Y aquí van a estar los que adoran al Señor con música contemporánea. Y aquí van a estar alabando al Señor los que adoran con cánticos espirituales. No, al final de cuentas vamos a adorar al Señor con un cántico nuevo, sea con himnos, con cánticos espirituales o como sea, pero lo vamos a estar haciendo. Nosotros somos los que muchas veces ponemos esas barreras y esos asuntos. No, es que ahí solamente van a estar fulanito de tal, los pentecostales dicen que solo ellos van a estar, y los bautistas dicen que solamente ellos son los que van a estar allí, los presbiterianos dicen: no, nosotros somos los únicos que vamos a estar allí. Mira, ahí va a estar gente de todos los trasfondos religiosos.
Ya ahí no va a importar si usted es presbiteriano, si usted es bautista, si usted es pentecostal. Vamos a estar adorando al Señor. Amado hermano, tenemos que aprender a adorar a nuestro buen Dios. Tenemos que bendecir el nombre del Señor y saber cómo manejarnos en medio de nuestras diferencias, inclusive con aquellos hermanos de otros entornos que no necesariamente se acercan y manejan acercamientos iguales a los nuestros. Pero por eso yo no llego y digo que esa persona es alguien que no conoce a Dios, que esa persona es alguien que no ha tenido una experiencia por Dios porque no piensa como yo pienso. Al final de cuentas, amados hermanos, Dios está queriendo que entendamos que esta vivencia en comunidad es un anticipo de lo porvenir. Y que un día, cuando estemos delante del Señor adorando, vamos a estar gente de todas las etnias, de todos los pueblos, con distintos lenguajes, con nuestro trasfondo cultural particular, pero vamos a estar delante del Señor rindiéndole culto y adoración. Así que, amado hermano, como comunidad de fe, aprendamos a manejar nuestras diferencias. Que prevalezca entre nosotros siempre esa actitud de amarnos, y que prevalezca siempre entre nosotros ese sentir de que hay cosas fundamentales que nos unen. Un mismo Dios, un mismo bautismo, una misma fe. Procurando guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Efesios 4, versículo 3. Procurando vivir en ese entorno de paz, de cordialidad, de sintonía, a pesar de que somos conscientes de que somos diferentes. Mire, ¿cuántas veces no encontramos en la Biblia situaciones que generaron tensión entre creyentes? ¿Sabe que Pablo tuvo una diferencia enorme con otro apóstol? Y por causa de eso ellos se separaron. ¿Con cuál otro apóstol tuvieron diferencia? ¿Con quién? Se dividieron. Recuerde que fue por causa de Juan Marcos, ¿verdad? ¿Con quién fue que tuvo diferencias? ¿Era con Bernabé? ¿No era Bernabé? Bueno, vamos a buscarlo. Hechos capítulo 13, capítulo 14. Pablo tiene diferencias con otro de su equipo de trabajo y llega y dice que al final de cuentas fue tal la disensión entre ellos que cada uno se fue por su lado. Uno se llevó a Juan Marcos y Pablo llegó y dijo: yo no quiero llevarme a Juan Marcos porque no estoy de acuerdo con ciertas cosas. Al final de cuentas, ¿dejaron de hacer la tarea? No. Siguieron proclamando el mensaje. Se generó una enemistad entre ellos por ese desacuerdo que hubo entre ellos. De ninguna manera. Al final de cuentas, siguieron haciendo la tarea que Dios les había convocado. Y más bien tiempo después, Juan Marcos se reconcilió con Pablo y se involucró en el ministerio de Pablo. Al final de cuentas, nuestras diferencias no tienen que ser un problema para lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Amados hermanos, Dios está queriendo trabajar en medio de nosotros. Cuarta, verdad que yo quiero que usted grabe en su corazón: somos una comunidad de redimidos que diligentemente procura la unidad espiritual. Y reitero el pasaje de Efesios 4, del 1 al 3 que leímos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Solícitos es con toda la disposición de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo se evidencia la unidad del Espíritu? Cuando esa unidad del Espíritu se da en medio de una actitud de paz, de conciliación entre nosotros. ¿Que puede haber diferencias? Sí, puede haberlas, pero siempre va a reinar y a imperar en medio de nosotros una actitud de paz. Antes que mi diferencia con el hermano, yo voy a procurar acercarme para que en un entorno de paz y cordialidad resolver cualquier situación.
Porque mejor que cualquier diferencia y más allá de cualquier situación está el hecho de yo poder caminar en armonía con mi hermano. El vínculo de la paz siempre debe de predominar en mi corazón. Si lo que yo estoy haciendo no está propiciando y alentando la paz entre nosotros, la cordialidad, la conciliación entre nosotros, amado hermano, nosotros no andamos en esa solicitud, en esa disposición de poder vivir en unidad espiritual. Que la paz, siempre ese deseo de fomentar la paz entre nosotros nos caracterice, domine nuestro corazón. Si hay alguna diferencia entre nosotros, nos acerquemos al hermano y podemos en un tono de cordialidad y de amor poder poner sobre la mesa nuestras diferencias y buscar puntos de equilibrio para resolver nuestras situaciones. Eso es lo que caracteriza a la comunidad de redimidos. Eso es lo que caracteriza a aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Ese tipo de corazón, ese tipo de actitud, ese tipo de amor que prevalezca en nosotros. Mire, yo a lo largo de los años he agradecido profundamente cuando ha habido hermanos que en algún momento se acercan donde mí y me han dicho: pastor, quiero hablar con usted. Nos sentamos, hablamos, y cuando me empiezan a compartir lo que me han dicho es un sentir que hay en sus corazones o algo que ellos han percibido que tal vez les ha generado alguna inquietud y que tienen que ver conmigo, y me lo han expresado abiertamente. Mira, amado hermano, cuánto uno valora eso. Porque al final de cuentas, es mejor hacer eso que empezar a hablar del pastor allá con otra persona. Y decir: mire lo que hizo el pastor y cómo se comportó, y usted vio la actitud que tuvo. No, lo mejor que usted puede hacer es acercarse donde el pastor y decirle: pastor, mire, yo noté esto, pero quiero compartirlo porque es algo que ha estado inquietando mi corazón o que me ha generado intranquilidad o molestia. Y hablarlo abiertamente, porque al final de cuentas es en ese ambiente que propiciamos un caminar juntos que nos permite transitar armoniosamente por la vida cristiana. Amado hermano, no tengamos temor de eso. Una vez alguien me decía: pastor, es que usted no conoce a ese hermano o a esa hermana, me decía una vez alguien. Es que tiene un temperamento, ¿cómo puedo ir a decirle yo algo? La hermana se había acercado donde mía a darme algunas quejas o a presentarme algunas quejas porque ella quería que yo me convirtiese en un mediador de la conversación. O sea, el vocero de la situación y de la incomodidad, ella quería que fuese yo, no ella. Y yo le dije: pero ¿por qué tengo que ser yo? Vaya usted, no tenga ay, pastor, pero es que usted no conoce a esa hermana. Esa hermana tiene un temperamento y esa hermana tiene una manera de ser. Y le digo: no tenga temor, hable con el corazón, ella le va a escuchar. Al final de cuentas, creo que no lo hizo. Y lamentablemente muchas de esas situaciones que dejamos de hacer, lo que siguen haciendo es creando brechas entre nosotros. Y al final de cuentas eso no nos edifica como cuerpo de Cristo. Qué bendición es cuando podemos con una actitud de amor acercarnos donde alguien y abrir nuestro corazón. Y cuando usted se acerca a poder expresar algo con amor, amado hermano, tenga la plena seguridad que el Espíritu de Dios se va a encargar de usar todo eso para que en medio de esa actitud de edificar esa relación en amor podamos seguir construyendo la comunidad de redimidos que Dios quiere que nosotros seamos. Amados hermanos, somos una comunidad hermosa que Dios nos permite convivir, caminar juntos, edificarnos con nuestras diferencias. No tenga miedo a que somos diferentes en cuanto a algunos temas. Hay algunos asuntos en que no vamos a coincidir, pero sí hay algunos temas en los cuales coincidimos. Y son esos valores espirituales y verdades espirituales que la palabra nos plasma y que son los que nos
nos dan forma como comunidad. Que ese amor que debe caracterizar a la comunidad de Dios prevalezca en nosotros para manifestarlo hacia los demás. Que esa paz que debe de prevalecer en el cuerpo de Cristo nos controle y nos domine, para que en esa actitud de paz podamos acercarnos a resolver cualquier tensión. Eso es lo que el Señor quiere. Y esa es la unidad espiritual que Dios quiere que mantengamos. Valoremos los aspectos culturales de muchos de los que están acá. Nuestras diferencias culturales lo que hacen es enriquecer la dinámica de convivencia. Mire, algo que yo he aprendido a lo largo de mis años sirviendo al Señor y que me ha permitido convivir y salir del país y relacionarme con mucha gente de distintos entornos, es aprender a valorar esos rasgos culturales distintos a los míos, pero que son valiosos para esas personas.